Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos arrancando un nuevo Todo para Vos, súper renovado, agradeciendo este hermoso espacio. En un ratito les voy a contar. Pero bueno, estamos con mucho color en esta primavera que ahora sí ya llegó. Estamos ya transitando este mes de octubre. Es el mes de las madres. Hay una tradición grandísima en torno a esto, por eso lo vamos a estar conversando. Vamos a hablar de sexualidad, bueno, un poco de todo, como siempre hacemos. Estamos acostumbrados a tocar diversos temas. Comuníquense con nosotros, háganlo a través de las redes. Les dejamos un WhatsApp allí para que lo hagan también desde ese lugar. No llamadas, solo mensajes, los vamos a recibir y los tomamos para seguir armando agenda para nuestro programa. ¿Arrancamos entonces? La tarde arranca así, con Todo para Vos. Abriles Cerveza Artesanal hace posible que todo nuestro contenido sea interpretado en lengua de señas. En nuestro apartado sobre sexología vamos a hablar hoy de las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual conocidas como ITS. En este mes de septiembre, que ha concluido ya, pero que dio la bienvenida a la primavera, ocurrió una campaña, que allí estamos viendo el flyer, Forremos la Primavera. ¿Por qué? Porque hay un dato que nos asustó un poquito y que dice que solo el 17% de las personas utilizan el preservativo en todas las relaciones, en todas sus relaciones sexuales. Es por ello hemos invitado hoy aquí a nuestro living al doctor Lucas Stefanini. Él es médico infectólogo, es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de Río Cuarto. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por compartir este momento y por poder hablar, bueno, primero de las enfermedades, las de infección de transmisión sexual, para saber cuáles son, Bien. Cómo se transmiten y luego del uso del preservativo. Bueno, sí. Bueno, este dato que vos das, que es muy importante, es una de las causas más importantes por la cual nosotros estamos observando el aumento de lo que son las enfermedades en el último tiempo. Y en ese contexto, cuando hablamos de las enfermedades, hablamos de la mayoría de ellas, de casi todas. Podemos hablar de enfermedades muy conocidas como la sífilis, Sí. Podemos hablar de la uretritis, podemos hablar del HIV, podemos hablar de la hepatitis B, podemos hablar de la tricomoniasis, o sea, del herpes, el herpes genital, que es una enfermedad sumamente común. Sí. Y todo este grupo de enfermedades que nosotros observamos, que tienen un impacto sobre todo mucho en la gente joven, ¿no? Claro. Que es donde observamos mucho el impacto del aumento de las enfermedades. Como una consecuencia directa de la falta del uso. De la falta de cuidado y de la falta de conciencia de riesgo, exactamente. Lo cual conlleva a problemas de salud crónico, como puede ser una hepatitis B crónica o una HIV, que es una enfermedad que hoy tiene tratamiento, pero que genera una enfermedad crónica en el paciente. También vemos problemas en las mujeres embarazadas, Claro. donde se contagian y tienen la posibilidad del contagio del bebé. Y ahí ya hablamos de consecuencias más importantes, porque muchas veces ese bebé puede o nacer con secuelas de esa enfermedad, como por ejemplo la sífilis, o directamente presentar mortalidad durante el embarazo. Lucas, ¿por qué crees que hay la falta del uso del preservativo, aún conociendo que estas enfermedades existen? ¿Hay falta de información? ¿Hay falta de campañas de difusión? ¿Es una conjunción de todo eso? Sí, yo creo que es una conjunción. Nosotros actualmente estamos en un programa de educación sexual y estamos yendo mucho a los colegios, a hablar sobre todo en los secundarios. Y cuando hablamos con los chicos y empezamos a hablar sobre las enfermedades, cuáles son, cómo se transmiten, cómo se tratan, cómo digamos, sospecharlas, qué síntomas hay que tener en cuenta cuando uno tiene esa enfermedad. Y del otro que hablamos muy fuertemente es del tema de la prevención. Y cuando hablamos de preservativo nos encontramos que muchas veces no conocen bien cómo se coloca, cómo se retira, cómo se descarta. ¿Y para qué momento se utiliza también, ¿no? Otra de las cosas que está también como
muy callada es el uso del campo del látex. Por supuesto, hablamos del campo de látex, les explicamos cómo armar, lo hacemos enfrente de ellos. Nosotros llevamos la posibilidad de llevar un pene de madera y ver cómo se coloca el pene, que es fundamental porque el preservativo tenemos que entender que bien usado es un método extremadamente seguro para prevenir estas infecciones, pero tiene que usarse bien. Claro. Y es muy importante esto que vos decías del momento que se usa. Se tiene que usar desde el inicio de la relación sexual, exactamente. Y una de las cosas que más nos sorprende por ahí cuando hablamos con los chicos es de entender que cuando hablamos de tipos de sexo, y hablamos del sexo oral, por ejemplo, por ahí hay un mito o un pensamiento en la sociedad de que no se transmiten enfermedades. Y en realidad a través del sexo oral también se pueden transmitir enfermedades. Por eso es parte del sexo y es parte de los cuidados también que uno tiene que tomar. También tiene que ver con la planificación familiar, ¿no? Porque a veces se piensa o se confunde el uso del preservativo para cuando uno quiere evitar un embarazo y entonces supone que si toma anticonceptivos o si utiliza otro tipo de método, bueno, ya estaría cubierto esto de no quiero tener hijos, pero claro, queda por fuera todo esto de las enfermedades que es realmente una cuestión grave. Es un dato muy importante que voy a decir, o sea, son dos cosas diferentes. Claro. Una cosa es la planificación familiar, la búsqueda, evitar un embarazo no deseado, y otra cosa son las infecciones de transmisión sexual. Si usamos el preservativo, podemos evitar las dos cosas, pero si no usamos preservativo, estamos expuestos a una infección de transmisión sexual, ¿no? Por más que usemos un método anticonceptivo, el que sea. Claro. Entonces es fundamental ese dato, ¿no? Entender que no son lo mismo y que a veces los cuidados son diferentes. Para conocer si tengo alguna de estas enfermedades que mencionaste, entre otras sífilis o el propio HPV, ¿hay que realizarse un test serológico que tiene que ver con la extracción de sangre o cómo son esos tests? Bueno, nosotros recomendamos que uno se pueda hacer los test de infecciones de transmisión sexual que se hacen en sangre, no necesariamente cuando hay una sospecha de una enfermedad, sino si uno es una persona sexualmente activa. La recomendación es tener un estudio serológico de algunas de estas enfermedades una vez al año por lo menos, junto con el control de rutina que hacemos todo el tiempo, que puede ser una glucemia, un estudio para ver si hay anemia, un estudio de la función del riñón, un estudio de la función hepática. Bueno, en conjunto con eso, una vez por año, un HIV, una BDRL de sífilis, etcétera, es una buena práctica. Es bueno aclarar que es confidencial, ¿no? Porque hay muchas personas que, bueno, tienen esa duda, a veces no quieren exponerse, hay mucho tabú en torno a eso, ya te voy a preguntar sobre la ley también, pero bueno, es bueno aclararlo. Sí, absolutamente. A ver, los test son, nosotros tenemos un programa también de testeo en la municipalidad, que son testeos rápidos, ¿no? Donde uno es con un pinchacito en el dedo muy chiquito, una gotita de sangre, tenemos test de HIV y de sífilis. Mira, pareció un glucómetro. Igual, qué bárbaro. Muy parecido, nada más con esa misma gotita se utiliza en ese test y ese test en 20 minutos me dice si yo tengo la enfermedad o no. Después, obviamente, si da positivo, hay otros estudios de confirmación que deben hacerse. Pero ese estudio es absolutamente confidencial, gratuito, y se lo puede hacer cualquiera. Nosotros tenemos una página de salud, digamos, de la municipalidad, donde la persona se puede anotar. Un personal de salud se va a estar comunicando con él para congeniar el turno. Y si no, en los diferentes programas de búsqueda que estamos haciendo en los diferentes barrios, donde vamos a hacer los test al barrio directamente, se puede acercar y se lo hace. Hay otra de las dudas que nos llega y que está bueno aclarar, que tiene que ver con el tiempo que tiene que pasar ante la duda de si estuve con una persona que me comenta directamente o sé que tiene, por ejemplo, HIV. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que ese test me dé positivo? Bueno. Para quedarme verdaderamente tranquila, ¿no? De que es un negativo o un positivo. Ahí eso se llama periodo ventana, ¿no? El periodo donde uno se contagió la enfermedad, pero hasta que los estudios de sangre dan positivo puede tardar un tiempo, depende de la enfermedad. Claro. Por ahí, para enfermedades como el HIV, hoy tenemos periodos ventanas con estudios muy nuevos de 21 días. Para sífilis puede ser un poquito menos, por ejemplo. Y para otras enfermedades muchas veces el paciente directamente ya consulta con los síntomas, como puede ser las enfermedades como la uretritis o la tricomoniasis, que producen ya síntomas en el paciente y el paciente se acerca y ya en ese momento ya
el paciente obviamente es positivo y hay que hacer el tratamiento. Pero hoy con los estudios nuevos, por suerte, ese periodo de ventana se ha ido disminuyendo cada vez más. Claro. Hay enfermedades que se les asignan más a las mujeres. Bueno, Sí. no es así. En mucho tiempo se pensó que el HPV, por ejemplo, era exclusivo de las mujeres y por eso la vacuna venía solo para las nenas. Sí, es verdad. Bueno, sabemos que ahora está en el calendario obligatorio y nacional. Sí, y vos sabés que nosotros en Río Cuarto tenemos un porcentaje de cobertura de vacunas muy bueno, Mira, de los mejores de la provincia. Pero justamente en la vacuna del HPV es donde tenemos los niveles más bajos. claro. Y saber que es una vacuna muy segura y muy eficaz para evitar la infección por HPV que puede generar en un futuro Cáncer. en la mujer cáncer. Claro. Por ejemplo, cáncer de cuello de útero, Sí, sí. que no sé si sabíamos, pero es una de las principales causas de muerte Sí, sí. de cáncer en la mujer joven. Sí, sí, sí. Entonces, con una vacuna estamos evitando, ¿no?, una enfermedad que puede ser mortal como un cáncer. Por ende, es muy importante que esa vacuna, tanto los niños como las niñas, se la coloquen. Bueno, por último, quería preguntarte sobre la ley, porque hablamos de discriminación en torno a este tipo de diagnósticos que tienen algunas personas, especialmente el de HIV. Sí. Sabemos que, bueno, provoca mucha discriminación y es por eso que, bueno, en julio pasado esta ley vino como a dar este apoyo, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. Ha sido una ley muy interesante porque aparte ha sido apoyada por todos los sectores políticos. Sí. En su gran mayoría, o sea que ha sido una ley bastante consensuada, lo cual me parece que es importante. Y que, digamos, ha llenado por ahí un vacío que había en cuanto a esto de los derechos Claro. de los pacientes con este tipo de enfermedades. Por ende, yo creo que va a ser importante, ya se está implementando. No solamente habla sobre los derechos, sino habla también sobre la posibilidad del acceso al diagnóstico, que es fundamental. Claro. En Argentina nosotros tenemos un 30% de diagnósticos tardíos en el HIV, por ejemplo, ¿no? Y ese diagnóstico tardío, obviamente, hace que ese paciente tenga una mortalidad más alta. Porque hoy es una enfermedad crónica tratable con medicación, donde los pacientes, cuando logran una estabilidad de su enfermedad con la medicación, tienen una calidad de vida. Claro, por eso hablamos de enfermedad crónica, ¿no? Exactamente, igual que la que puede tener cualquier otro paciente con otra enfermedad. Por ende, es fundamental en este sentido el testeo. Bien. Repito sobre eso, el testeo es fundamental, acceder al testeo, porque eso nos puede evitar un problema futuro. Bien, bueno, nos despedimos y nos quedamos con esta frase tuya, el testeo, la prevención, el uso del profiláctico, Ni hablar. eso fundamental. Y te invitamos para venir muy pronto, para continuar hablando de estos temas que son tan importantes para nuestra sociedad. Por favor, muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Gracias, Lucas.